mataban pardelas, yo también pescaba, yo también hacía de todo, ¿no? Los otros me parecían más exagerados, yo estaba con una cañita, pero a partir de aquel momento ya era como si alguien estuviera pateando a un colega, o a tu mujer, o a mí mismo en las mismas tripas, ¿no? Y ahí estuve unos días hasta que la gente volvió y de repente al poco, no, son hace 40 años, es decir, todo puede ser mentira de recuerdo, ¿me entiendes? Creo que la base es seria. Pero sé que un día vinieron unos tipos de Lanzarote, se cogieron una borrachera tremenda, cogieron una montaña de pardelas, la dejaron allí tirada, se largaron borrachos y aquel día ya de repente yo tuve esa sensación, esto no puede seguir así, ¿sabes? Es decir, fue un dolor tan inmenso, ¿sabes? Es decir, porque ya voy a empezar a llorar y no quería. No fue ni para comérselas, ni para cazar, fue el acto más disparatado que he visto. Es como si en una plaza de toros de repente lanzaran 20 toros y se dedicaran a matarlos al tiro. Ya ni el arte, ni la cultura, ni nada de nada, ¿no? Y aquello para mí fue un tal, y tomé la decisión, o la decisión me tomó a mí más bien, la decisión me tomó a mí de había que hacer algo, ¿sabes? Y sí recuerdo que lo único que se me ocurrió, porque en aquella época tampoco uno andaba pensando mucho en las cosas, digo, pues me voy a hablar con el presidente de esta patria, de esta, ¿no? Y un poquito ahí ya pues ya nos vamos aclarando entre todos, pues fuimos interconectando, ¿no? Pero la movida fue más o menos esa, ¿sabes? Es decir, no... Digan algo, por Dios. Es que estamos tan emocionados escuchándote. Bueno, pues después de ese momento de iluminación, bueno, hay gente que dice, bueno, que la conciencia es un proceso, es un camino, ¿no? Pues tú tuviste tu camino, llegaste a Alegranza, ahí encontraste tu unión con la naturaleza y luego la transmitiste a otras personas, ¿no? Y eso fue el inicio del Parque Natural. Ahí conociste posteriormente a Emma, Javier, a Walter, y ahí has impulsado muchas iniciativas y muchos ánimos por la conservación de este espacio. Inés, para el que no lo conozca, pues una persona que ha estado, pues una activista por la conservación no solamente del archipiélago Chinijo, del Lanzarote de Canarias, y es el primer guarda del parque. El primer guarda emocional, pero luego también físico, pues cuando se declaró, pues lleva todos esos años pues trabajando ahí en la conservación de este parque natural. Y bueno, yo quería ahora... Inés es una persona que, bueno, que los que los conocen, pues... Bueno, me permites un pequeño, y así vuelves Inés ya interrumpiendo y todo eso. Eso iba a decir, que Inés iba a estar en todo momento. No, lo que quiero aclarar es que siempre ha sido Alegranza. Yo no he estado nunca en la defensa de ninguna otra historia que no haya sido Alegranza. Otra cosa es que he ido estableciendo alianzas con gente, con procesos, con movidas, porque obviamente lo primero que te das cuenta es que no proteges la isla si el archipiélago Chinijo no está protegido, que no se llamaba archipiélago Chinijo. El archipiélago Chinijo, el primero que se lo empezó a decir, el primero que se lo oí yo, si mal no recuerdo, fue un poco en conversaciones así de broma con Luis Felipe. Aprovecho para mandar desde aquí un saludo a Luis Felipe, que en honor y gloria tenía que estar aquí en esta reunión, ¿no? Y luego hubo un señor en Lanzarote que dijo, ¿cómo están diciéndole Chinijo a eso? Y ya fue suficiente que alguien saliera en la prensa diciendo que eso estaba mal. Y en ese día me acuerdo que pensé, ya se quedó Chinijo. Ya efectivamente, así se quedó el Chinijo. Pero que bueno, luego fue lo del guincho, quiero decir, fue conectar con otra gente en Lanzarote, porque también me di cuenta que si no había alguna defensa potente en Lanzarote, y así fue con Ecologistas en Acción, y no llegué más lejos porque no sabía inglés, ¿no? Pero mi ser, mi instinto, mi trabajo, mi todo, siempre ha sido exclusivamente la Alegranza, la última frontera que le llamo yo, estuviera salvaguardada, ¿me entiendes? Porque es que más allá de eso ya está todo perdido. Era una cosa que se me metió en la cabeza. Si Alegranza cae, quizás por eso conecté también tan profundamente con Fernando en el Hierro, de la cofradía, que conectamos desde aquella época, que estaba él un día pescando aquí atuneros, porque de alguna manera el Hierro era la otra frontera también por el otro lado, ¿no? Y siempre tenía, no sé, los cuentos esos que ha oído uno de Chinijo de toda la vida, de Don Pelayo y Covadonga y todas esas puñetas, ¿me entiendes? Es decir, si esto caía,
tal. Y luego, pues, afinidades personales, es decir, a mí Alegranza me trajo al mundo y eso, ¿sabes? Lo que haga falta, lo que haga falta. Y en esa seguimos, de derrota en derrota, una detrás de otra, porque nunca ganamos nada, pero ahí está, como estaba, incluso mejor en algunos aspectos, ¿sabes? Es decir, que también se gana de derrota en derrota, también se gana. El matrimonio también va un poquito así, pleito, esto, tal, pim, pam, bronquilla, tal, pum, pum, y al final estás ahí empatado en pleno amor, ¿no? ¿Sabes? Quizás que tendríamos que quitarnos ese concepto de que tenemos que ganar nada nunca, ¿no? Bueno, pues eso estamos en un renacer y bueno, a ver. Y bueno, bueno, luego es el momento de, no sé, Javier, Emma, de acompañar, de seguir, de contar, de relatar ese proceso de cómo contactaron con Ginés y cómo seguir el... Bueno, Walter ya, digamos que nos ubicó en el contexto en el que se produjo esto, ¿no? En un momento en el que había un desarrollismo turístico completamente desaforado y una competición entre los ayuntamientos a ver quién ganaba más en el curso de la asignación de camas, ¿no? de plazas alojativas por el planeamiento urbanístico, ¿no? Ese es, digamos que es el contexto. Y luego, efectivamente, como él apunta también, es un momento de cambio político importante porque en el año 82 se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias, se constituye la comunidad autónoma y se celebraron las elecciones, las primeras elecciones autonómicas, y a partir de ahí empieza esta legislatura, que es la primera legislatura del Parlamento de Canarias, que es de 1983 a 1987. Y en el año 1985 se produce una quiebra porque la derecha canaria se divide en dos bandos, digamos, a cuenta del debate por el modelo de integración de Canarias en la Comunidad Económica Europea. Un bando que planteaba el proteccionismo del sector agrícola y otro bando que planteaba la protección de las franquicias comerciales, la libertad comercial que siempre había caracterizado a Canarias, ¿no? Y en esa división es el factor de oportunidad, el momento de oportunidad para que se produzca un pacto que se llamó el Pacto de Progreso y que gobierna el PSOE, presidido por Jerónimo Saavedra, y dos grupos minoritarios que son Izquierda Canaria Unida y Asamblea Majorera. Digamos que ahí hay una especie de alineación astral, ¿no? Porque eso era si no hubiera sido por la crisis que se produce en el ámbito de la derecha, ese gobierno probablemente no hubiese prosperado, ¿no? Pero prosperó. Y en julio de 1985, como comentaba Walter, nombran a Javier Domínguez Anadón consejero de Política Territorial. Aunque en ese momento se llamaba Consejería de Urbanismo, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente. Y entonces el primer paso que dio justamente Javier Domínguez fue modificar esa denominación y denominarla Política Territorial. En ese momento nosotros ya llevábamos un par de años organizando campamentos juveniles en la isla de La Graciosa, que eran campamentos organizados por la Dirección General de la Juventud. Y ahí fue cuando conocimos a Ginés, precisamente por el impulso de Luis Felipe López Jurado, ¿no? Entonces conocimos a Ginés, organizamos esos campamentos y esos campamentos, entre otras actividades, una de las actividades era ir a Alegranza y a Montaña Clara a anillar pardelas, ¿no? Y de ahí, de esos campamentos, surge, por la insistencia de Ginés, surge la iniciativa de intentar
conseguir la declaración de espacio natural protegido para los islotes, ¿no? En 1986 nosotros estábamos embarcados en la elaboración del proyecto de ley de espacios naturales de Canarias, ¿no? Y ahí se vuelve a producir otra conjunción astral, que es la oportunidad de que el rey Juan Carlos iba a visitar las islas, y entre las actividades que tenía previstas, en ese momento Juan Carlos era el presidente honorario de ADENA, y entonces ADENA le había hecho una donación de una lancha neumática con un motor fuera borda a Ginés, y entonces la oportunidad de que se produjera la entrega de esa lancha hizo que el consejero se le ocurriera que quizá era conveniente, para darle mayor realce a la declaración, que se produjera la declaración del parque natural. Entonces nosotros ya teníamos previsto esa declaración de parque natural para los islotes, pero se decajó, vamos a decir, del proyecto la declaración de parque natural, y así se hizo, ¿no? Digamos que esos fueron varios elementos que se juntaron ahí, lo que apuntaba Walter, de un contexto en el que había un desarrollismo turístico desaforado, no solamente la posibilidad, fíjese que en el año 1983 se elabora un plan especial, se llamaba Plan Especial de Protección, parece irónico esa denominación, que lo había hecho un arquitecto que era por aquella época jefe de servicio del Ministerio de Hacienda, la delegación del Ministerio de Hacienda, ¿no? José María Payarés. Eso fue en el año 1983, y ese plan preveía hoteles en la isla de la Graciosa e incluso hasta una pista de aterrizaje, ¿no? Luego estaba la iniciativa de hacer un hotel en la propia isla de Alegranza, ¿no? Que lo quería hacer esta multinacional francesa que se llama Club Mediterráneo. Y efectivamente, como apuntaba Walter, en el proceso de discusión con los ayuntamientos y con el Cabildo de Lanzarote del decreto del Parque Natural, de declaración del Parque Natural, el alcalde del Ayuntamiento de Arías planteaba que, bueno, que él informaría favorablemente la declaración del Parque Natural, con la condición de que se permitiera el desarrollo turístico de la zona de bajo riesgo, ¿no? De manera que naturalmente no se le hizo caso al Ayuntamiento de Arías, y se produjo la declaración de Parque Natural, y bueno, ese fue, digamos, el inicio de todo, ¿no? Aquí, bueno. Eso es una imagen del primer campamento. En ese primer campamento teníamos el encargo también de hacer un informe sobre los valores de los islotes para ser declarados como parque. Era el momento en el que no se sabía si era parque nacional o parque natural, ¿no? Que fue Luis Felipe, fue el organizador, ¿no? Que lo vemos aquí. Y vemos también a la musaraña, que fue en aquel momento no se sabía que existieran musarañas en los islotes, y en esa expedición pues se encontraron las musarañas, y todas estas historias. Fue una expedición además en la que fue toda la gente que luego estuvo en la elaboración del plan especial de protección de los islotes, ¿no? Que enseñaste antes la portada por ahí, ¿no? Y que estaba Emma, estaba Luis Felipe, estaba José Luis Cárdenes, Águedo Marrero, Sagrario Martínez Berriel, Pepe Sansó, Luis González, un montón de gente. Fuimos 10 personas. Javier colaboraba desde fuera, porque en ese momento estaba en la consejería y tampoco podía ser miembro del equipo, ¿no? Pero fue un equipo pluridisciplinar
que yo creo que fue una experiencia para todos interesantísima, ¿no? Personal y desde el punto de vista profesional. Y bien me conoce, bueno, bastante, después de hablar un poquito, tenía algo, bueno, ya yo adelanté un poquito de esos planes que se querían hacer en La Graciosa, Walter también, y bueno, no sé, hermano, ¿quieres comentar algo sobre la Buenas presión tardes. humana, bueno, la presión humana sobre el territorio? Yo quiero empezar, además de saludando a los que nos escuchen, que nos vemos, pues saludando a los compañeros que vemos y sobre todo felicitando a Alexis, porque un domingo por la tarde, a estas horas, tener a tantas personas vinculadas, pues quieras que no, implica una capacidad de generar complicidad fuera de lo normal. Si además vemos la programación del curso, que ya no sé si son 40, 42, porque los ponentes también van creciendo, pues evidentemente yo creo que le tenemos primero que dar las gracias y luego felicitarlo, porque en el fondo, en un tiempo en el que parece que hay cosas que dejan de interesar, pues sin embargo está claro que la respuesta que ha habido a esto indica que hay un interés y un interés muy alto, ¿no? Por casi tan alto como el que pudo haber cuando Ginés, que en este caso actuó como una especie de coronavirus bueno, fue contagiando a un montón de personas y en realidad el arranque de la protección de ese espacio es un ejemplo de complicidad también y de una combinación entre la pasión de Ginés, que le duele su isla y le duelen las parcelas muertas, y luego pues el entorno y el contexto político y jurídico que va a ir ayudando, y luego pues además hay una tercera pata, creo, y es las personas que estábamos empezando a ser aprendices de científicos, pues también nos contagiamos de otro coronavirus, que es Luis Felipe, que fue capaz de ir aglutinando a personas desde el mundo del estudio de la fauna, de la vegetación, de la geología, de la geomorfología, porque lo que no cabe duda es que los islotes pues, son uno de los mejores ejemplos de un lugar donde la geodiversidad, la biodiversidad y la cultura, porque no nos olvidemos que hay muchos elementos culturales muy interesantes. Me acuerdo que Sagrario siempre hablaba de La Graciosa como la isla de las buenas costumbres, porque socialmente, bueno, pues tiene sus peculiaridades, ¿no? Entonces, el que como experiencia personal llegar de Francia y de repente desembarcar en La Graciosa con el doctorado hecho y queriendo aprender, y para mí fue una experiencia que yo recomiendo a cualquiera que pueda que la viva, ¿no? Porque yo creo que por un lado éramos inocentes en el sentido de creer que las cosas podían cambiar si nosotros hacíamos algo. Y yo creo que la protección de los islotes es un buen ejemplo de eso. Los espacios no vienen protegidos de fábrica, como a veces ahora algún que otro estudiante piensa, ¿no? Dice, habrán estado protegidos toda la vida. No, no. Los espacios para que se protejan hay que luchar y mucho. Y no es solo hay que luchar para que se protejan, hay que luchar para que luego se gestionen y se conserven. Si vuelves a poner la diapositiva, la imagen de el boletín de la década de los años 60, en el que aparece La Graciosa, en blanco y negro, esa. A lo mejor yo creo que esta imagen ilustra muy bien el contexto en el que va a nacer la necesidad de proteger muchos espacios de Canarias, ¿no? En La Graciosa, yo no sé si llegan a leer, pero hay 2 polígonos residenciales, hay un área para la pista de aterrizaje de los aviones, hay un sistema viario. Entonces, bueno, el modelo de lo que se pretendía en una isla de menos de 30 kilómetros cuadrados, pues fíjense lo que era, ¿no? Y que hoy podamos disfrutar de otro modelo de isla, pues a mí me parece casi un milagro. Lo único, y ahora si puedes, Alexis, pon las otras, ahora vamos al color.
las que hacen referencia, una vez que ese espacio se protege, pues lo que sí aparece es el reto de gestionar y de conservar. Y claro, ahí la Graciosa pues corre el riesgo de morir de éxito. Bueno, y sobre Alegranza también hay alguna que otra expectativa, ¿no? Entonces, en ese sentido yo creo que hay una responsabilidad colectiva en la que tenemos que intentar que estos espacios se mantengan con la dignidad con la que se conservaron, o como decía Ginés, que incluso mejoren. Y en ese sentido, pues, luego ya me imagino que Walter hablará un poco más del plan especial, que fue una referencia y en muchos aspectos fue muy innovador. Fue de los primeros planes en los que se integraba en las unidades la fauna o la bifauna, por ejemplo. Y ese plan que hoy, bueno, pues es una referencia, te hace pensar que cómo es posible que a día de hoy pues, no se cuente con un POR ni un PRU, o sea, con un plan de ordenación de los recursos naturales o con un plan rector de uso y gestión en los islotes y en Famara, ¿no? Porque no puede estar con la presión de a lo mejor más de 200.000 visitantes al año, no puede estar eso sin un instrumento de planeamiento. ¿Tienes las imágenes? Sí, estoy intentando, que tengo miedo de que... Tú no tengas miedo, que el miedo no sirve para nada. No, simplemente por comentar un poquito las gráficas e ilustrar en esto. Entonces, en realidad yo creo que la lección ahí también es que no solo es proteger, sino que también la planificación es una herramienta para que luego un espacio pueda mantenerse y pueda regularse y pueda gestionarse con dignidad. Y lo que no cabe la menor duda es que en los últimos años, pues la Graciosa está teniendo indicadores que preocupan. Por eso, dentro del grupo de investigación de Geografía Física y Medio Ambiente de la Universidad de Las Palmas y dentro del Instituto de Oceanografía y Cambio Global, pues una línea de investigación que estamos desarrollando es precisamente el estudio de la capacidad de carga, porque muchos espacios pues estaban dando signos de que esto podía estarse superando. Y la Graciosa para eso era un laboratorio muy interesante. Tendrán oportunidad de ver este trabajo más desarrollado en una de las conferencias y aplicado a Playa Francesa, pero viendo algunos aspectos de la tesis de Eloy. Espera, Alexis, pon la primera, por fin. Vale. Esto es un trabajo de fin de grado de un alumno, bueno, ya es máster, ya terminó, Eloy del Rosario, sobre precisamente la presión que tiene la Graciosa. Y eso también es otra dimensión interesante, cómo los trabajos que se hacen desde la universidad pues podrían, o pueden, o tienen una utilidad práctica para los espacios y las personas que viven en los lugares protegidos, ¿no? Bueno, pues en este trabajo vemos la evolución del turismo en la isla de la Graciosa. Es verdad que esto es en modo antes del coronavirus, no sabemos qué va a pasar ahora después, pero es verdad que también la Graciosa puede morir de éxito porque va a poder vender que es un destino sano, y yo creo que eso va a ser muy importante en el futuro, ¿no? Pero el modelo ese, después, ¿a qué nos llevaba? Podemos pasar a la otra imagen. Pasa a la otra imagen, Alexis. A que esta, por ejemplo, es la evolución media del consumo de agua. Entonces, esa presión de más de 200.000 turistas, pues luego se genera de manera estacional un incremento de consumo, esta es el agua, por poner un ejemplo, pero cualquiera de las otras cuestiones que podríamos pensar, y sigue un poquito para el otro, y un consumo de agua que duplica la del país, por cierto. En este que es la producción de residuos por habitante. Entonces, pasa la última ya. ¿Todo esto a qué nos lleva? Pues a pensar, esto es el acceso a la playa de la Concha, pero podría ser cualquiera de las playas de la isla, donde hay un sistema playa-duna de un alto interés ecológico, y sin embargo, ¿qué es lo que nos encontramos? Que pues no hay una adecuada gestión de los visitantes,
a pesar de que, por ejemplo, el organismo autónomo de Parques Nacionales pues lo quiere hacer, pero sin embargo, pues ahí vemos un montón de senderos de manera indiscriminada, en la que la gente para acceder a la playa, pues no tiene un sistema en el que quede claro por dónde puede pasar y por dónde no. Esto es un simple ejemplo, pero ¿a qué nos lleva? Pues a pensar que una vez que un espacio ha costado mucho trabajo y mucha ilusión protegerlo, pues evidentemente luego es como una casa, ¿no? Una casa la construye, pero luego habrá que pintar de vez en cuando y habrá que limpiar las cosas, ¿no? Entonces, no nos sirve de nada proteger un espacio, y yo creo que el caso de los islotes y de Famara es un buen ejemplo. Si luego no somos capaces de crear un modelo sostenible para que esos espacios conviva la gente que tiene que vivir en ellos y de ellos con la calidad que ese espacio tiene que seguir teniendo. Yo, sí, a mí me gustaría apuntar una cosa, digamos, antes estaba hablando de que en el momento en el que nosotros llegamos allí, digamos allí, una confrontación en cierta manera entre la visión del ICONA, digamos, de lo que es la conservación de elementos representativos y que todo el resto del territorio pues quede disponible para el desarrollo urbanístico, el desarrollo industrial o el desarrollo de cualquier tipo, ¿no? Y la visión que teníamos nosotros, y la quiero ligar también con el trabajo que estábamos desarrollando en ese momento en Gran Canaria, ¿no? Con el PEPEN, digamos, con la confianza de Carmelo Padrón, que en aquel momento pues confió en un grupo de gente pues joven y tal, que empezábamos a trabajar y que proponía que otra visión diferente, es decir, que todo el territorio tiene valor y que solo debemos consumir aquel que es imprescindible y que el resto debería estar protegido, ¿no? Entonces, de esa visión surgía el que en el Plan Especial de Espacios Naturales de Gran Canaria, pues la protección fuera superior al 50% de la isla, ¿no? Y que no solo se protegieran aquellos elementos de especial valor, sino zonas que no estaban, digamos, en aquel momento no eran objeto de usos y que se podían recuperar, o bien zonas que tenían un gran valor paisajístico, etnográfico, como eran las zonas de cultivos tradicionales de la isla, ¿no? Entonces, esa idea en algún momento, bueno, pues, digamos, la coge el gobierno de Canarias, la coge en aquel momento Javier Domínguez Anadón, y plantea que lo que debemos proteger es la mitad de las Islas Canarias, ¿no? Y se plantea la Ley de Espacios Naturales de Canarias, que llega al 50%, incluso al principio había planteamientos de un poco más de ese 50%, algunos espacios se quitaron a última hora, ¿no? Y se plantea también el proteger de entrada los islotes y, digamos, eliminar todas aquellas, digamos, iniciativas de hoteles en el Salado, de toda una serie de cuestiones que fueron sucediéndose a lo largo de los años, de iniciativas de desarrollo turístico para las islas, ¿no? También entonces se planteó el que había que hacer un plan de espacios naturales, ¿no? Un plan de protección de los islotes, ¿no? Al que aludía Emma, ¿no? Que fue el plan que hizo este equipo del que hablaba antes, ¿no? Y que de alguna manera lo que estábamos planteando es que, bueno, el medio natural tiene una capacidad de regeneración enorme y que lo que teníamos que hacer era de alguna manera controlar la actividad humana y controlar los efectos de esa actividad humana sobre el territorio, ¿no? Entonces, cuestiones como la basura, por ejemplo, decir, oye, hay que poner un lugar donde se trate la basura y donde se gestione la basura. Lo que no podemos decir es que como esto es un espacio natural y en los espacios naturales no se produce basura, pues no hacemos un basurero ni gestionamos esa basura, sino pasa lo que ha pasado durante estos años en La Graciosa, ¿no? Que se monta un gran
vertedero al borde, a la entrada de la playa de Las Conchas, ¿no? Es decir, una cosa realmente asombrosa, ¿no? Otro de los elementos que vimos fue, por ejemplo, que no había material de construcción, no había piedra para construir, y entonces había una pala que se dedicaba a ir recogiendo piedras por toda la isla, hacía como una especie de recolección de piedras. Entonces veías las marcas de donde la pala había ido quitando la piedra a lo largo de todo el interior de la isla, ¿no? Entonces, había una cantera ya, que era la del puerto, entonces nosotros proponíamos, bueno, hagamos aquí un par de voladuras y tal, y que haya piedra para que la gente venga aquí a cogerla, y no se pueden hacer voladuras en los islotes porque es parque natural, ¿no? Es decir, toda una serie de cuestiones en las que, digamos, de alguna manera la gestión ha quedado un poco de lado, es decir, se ha hecho la declaración del espacio, en su momento se propusieron toda una serie de medidas de gestión, pero esas medidas de gestión no se han llevado a cabo porque esto es un espacio natural, con lo cual llegamos a una contradicción importante en lo que es la Graciosa, ¿no? El resto del territorio, pues más o menos se ha ido conservando, ¿no? Pero no podemos obviar que el hecho de que lleguen 200.000 personas a la Graciosa cada año, pues tiene una incidencia muy importante, y que eso hay que gestionarlo, requiere toda una serie de medios, de personal, de intervenciones directas sobre la isla, y que esas intervenciones, aunque tengan un impacto, van a disminuir mucho el impacto con respecto a si se solucionan esos problemas de una manera desordenada, como pasa con el vertedero, por ejemplo. Bueno, me callo para que sigan hablando ustedes. No, Inés quería decir algo. Lleva mucho tiempo callado. Dos cositas. Una, que bueno, creo que algo en lo que yo sí participé y me siento responsable, en el buen sentido de la palabra, y que fue una absoluta novedad en aquel tiempo, porque a mí era lo que más me preocupaba, es el tema del mar. Es decir, recordar que el parque natural, y eso fue una anomalía absoluta, fue declarado parque marítimo terrestre, y que se metió unas masas de agua increíbles, es decir, que en su conjunto hacen el parque una barbaridad. Ayer mismo salía en la prensa un barco palangrero que cogió la Guardia Civil aquí y los pudo coger porque estaban echando los palangres dentro del linde del parque. Es decir, esa fue una auténtica revolución, porque además en aquel momento no habían reservas marinas, ni había nada de nada, y sobre esa declaración de parque marítimo se ha sustentado buena parte de la protección de los islotes, porque además también fue una demanda de los pescadores de la Graciosa, aunque luego las cosas no se hicieran, como dice Walter, todo como se tenía que hacer, ¿no? Esa es una. Otra es la cifra que da EMMA de 1916, 200 y poco mil visitantes. El año pasado fueron 500.000. Y estamos hablando de 4 años, más de 500.000. Quiero decir, esto va ya de... Sin embargo, también es verdad que está el territorio mejor cuidado con 500.000 que con 200.000. Y como decía Guantes de las Palas, igual está mejor cuidado que antes cuando no venía nadie aquí. Yo recuerdo cuando vivía en Aleranza, que iban 4 pelagatos, pero joder, los 4 pelagatos iban a llevarse todo. Iban a llevarse, yo siempre pongo el ejemplo de Timanfaya, que pueden ir millones de personas y está cada piedra en su sitio, ¿no? Que siempre no es el número de personas, hay que buscar ahí un tal. Yo de todas maneras, ante lo último que estaba sucediendo ya, porque yo lo que he detectado de último con la Graciosa y con la parte marítima que usan los barcos de recreo, que el número de barcos ha aumentado una barbaridad, es decir, ustedes venían aquí en un barquito que cabía el grupo, es decir, ahora hay una flota de barcos grandes que, vete tú a saber, la fortuna inmensa de que la flota es graciosera, que es un hecho absolutamente inaudito, no son Transmediterránea ni Fred Olsen, es decir, ese es otro de los éxitos que hemos tenido, que la mayor parte de la economía sigue siendo local, y incluso la economía importante, y que hasta ahora prácticamente, salvo los barcos de último, no dependíamos nunca de agencias de viaje. Es decir, la gente iba llegando aquí por goteos, cada uno por su cuenta. Pero yo de último lo que he detectado es que la Graciosa se estaba convirtiendo en un centro turístico más de los centros turísticos de Lanzarote. Es decir, en los cameos de montaña, todo está absolutamente colmado
descolmado, y entonces se estaba usando la Graciosa para derivar buena parte de la visita. Y yo ya de último les decía, de broma y en serio, mire, si no van a gestionar esto como parque y esto va a ser un centro turístico más, coño, en los ameos del agua la gente no arranca las plantas, ni se tira a las piscinas, ni en Timanfaya la gente se sube por donde le da la gana, ni en la Cueva de los Verdes se hace alpinismo, ni bla, 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 centro por centro, el jardín de cactus están los cactus donde están. Pues si esto va a ser un centro turístico y ese es el programa que ustedes tienen en la cabeza porque no dan para más, pues por lo menos pongan el personal y la gestión, porque si esto ha escapado algo es porque otra vez la magia puso aquí a los de parques nacionales en el momento exacto. Si cuando Parques Nacionales entró a gestionar su propiedad aquí en La Graciosa, la propiedad de todos, esto estaba ya totalmente fuera de control. Yo era el único y bueno, vamos a ver, daba para correr detrás de 20 coches, pero no decían, estaba totalmente fuera. Yo se lo decía ayer de broma hablando con los chicos y las chicas, ¿no? Es decir, yo a veces si quiero hablar de esto en serio, de lo que ha sucedido aquí, en serio, solo lo puedo hablar si hablo de magia. Si hablo de magia, pero magia dura, profunda, es decir, porque no es normal cómo se han ido dando los pasos y las cosas aquí para que esto esté totalmente, es decir, ahora puedo sacar la tablet para atrás y esto parece una isla del fin del mundo, es decir, y no solo por el coronavirus, ¿sabes? Es decir, y en Alegranza y Montaña Clara está impecable. Si Montaña Clara vas y vas con las cholas, Walter, los calamares de toda la vida que a ti te gustaban también, y te acojonan las lapas, porque si como una lapa de esta se cierra arriba la zapatilla, no saco la zapatilla aquí más nunca, ¿sabes? Es decir, los vulgados que hay en La Graciosa, Sasá no los había visto en su vida ni de niña. Quiero decir, la gente de la Reserva Marina, personas concretas de la Reserva Marina, han hecho un trabajo épico. En concreto, Javier Bermúdez, todos los demás también, pero Javi, el pobre, porque es el que se las ha tragado todas, y yo sé lo que es eso, ha hecho un trabajo descomunal, ¿no? Y luego la otra santidad que cayó fue la de Gloria, es decir, la actuación de Gloria, la sargento del Seprona, en el momento que lo hizo, que también casualmente, magia, porque todavía se necesitaba para que esto saliera bien, un palangrero que entrara en el parque, una sentencia a favor de Gloria y un par de cosillas que han salido por ahí. Si Gloria, en el momento que apareció Gloria, yo ya acuerdo que ese año yo ya estaba hablando con la gente, con los colegas, y esto se acabó. Alegranza, que es, como dije al principio, es el eje y el centro de todo esto para mí. Alegranza se acabó ya, está en manos de ellas, allí no hay nadie, y están haciendo lo que les da la gana, y ya engoándose. Tú sabes, la gente cuando se engoa, porque, perdona y termino enseguida, al final los procesos que priman, una vez que puede uno ver las cosas con tantos años de distancia, son los procesos culturales. Es decir, cuando la gente culturalmente asume que, por ejemplo, los islotes no son para la depredación. Cuando la gente asume que las palmeras de Aría o que en Timanfaya no te puedes subir a las montañas, haya guagua o no haya guagua, ¿me entiendes? Que son procesos muy largos. Y en La Graciosa, en los islotes, ese proceso estaba prácticamente conseguido. Siempre algún laja que se cuela, ¿me entiendes? Eso está bien, porque la perfección también tampoco está guay, ¿no? Si no hubiera alguien que robar un banco de vez en cuando, este mundo sería el que hará. Entonces, ese proceso cultural ya se estaba rompiendo. De tanta desidia institucional, de tanta infinita desidia de la que ustedes han hablado, no tener un port, el parque se cayó. Si no lo hemos comentado, pero esto ahora mismo no es parque natural. ¿Sabes? Es decir, está ahí pendiente, Javier lo puede explicar mejor, ¿no? Entonces, la llegada de Gloria en ese momento fue también una bendición de los cielos. Lo que hizo esa mujer, yo que conozco ese tipo de trabajo, cómo lo hizo, contra la propia Guardia Civil, contra los peces más grandes de Lanzarote, es algo que algún día tendrá que contarse con mucha calma, ¿no? Eso, sobre todo eso, no olviden de la importancia que ha tenido la declaración del parque del mar como parque. Luego ya fue reforzada con la Reserva Marina, pero sí es verdad que fue una novedad, y que incluso cuando se hizo reserva la biosfera de Lanzarote, ni siquiera entraba. Yo me acuerdo de hablar con la gente que venía de fuera tal, y oiga, metan el mar, ¿sabes? Es decir, y nada, y eso. Bueno, pese a todos los problemas del inicio, podríamos estar... Ay, Inés. No. ¿No estás bien? No, se me cayó el dedo. Podríamos seguir
pues comentando más, pues, más curiosidades, todas las vivencias que tienen estas personas durante tantos años en este espacio. Este es el inicio de estas jornadas. Voy a intentar pues, que algunas de las personas que están aquí pues repitan, no amplíen, porque esto es muy poco tiempo. Esto solamente es la introducción al parque en cuanto a, pues bueno, ante los valores naturales, las amenazas, estos problemas de conservación que ha hablado Ginés, que hemos hablado, pues lo verán pues las personas que quieran durante estas 2 semanas. Cada uno de los ponentes pues nos mostrará su particular visión desde el mundo natural, cultural y de la planificación, y al mismo tiempo pues nos recomendarán, nos hablarán de estas amenazas, y también espero que aporten pues cosas en positivo para que en el futuro, cuando salgamos todos de donde estamos, salgamos con otro chip, salgamos concienciados y podamos renovar y recuperar el parque, Ginés, porque el parque sí está suspendido, pero es el momento de recuperarlo, y recuperarlo entre todos, con gente como con ustedes, que sean el ejemplo, y de que todavía, solamente viendo la cara de emoción que tienen, que tenemos, pues esa es la que quiero que transmita la gente, ¿no? Que cuando uno llega a un sitio como este, se impregna de esa fuerza, de esa naturaleza, pues la contagia. La contagia, y es lo que esperamos con estas 2 semanas, y es lo que esperamos cuando salgamos ahí fuera y podamos darle vida otra vez al parque. Alexis, sí. Parece que hay alguien que quiere hacer una pregunta. Vale, pues que me la mande a través del... Julia, dice, Julia. Me gustaría hacerles una pregunta. Bueno, tú lo estás viendo por el chat, pero bueno, si ya la lees ya, dice ¿qué consejos le darían a un estudiante de biología? Me gustaría hacerles una pregunta. ¿Qué consejo le darían a un estudiante de biología que le gustaría dedicarse a la conservación? Wow. Muchas gracias por vuestra charla. Bueno, yo le daría te toca, Emma. No, el único consejo, yo creo que es la suma un poco de lo que hoy podemos ver aquí, ¿no? El primero es escuchar. Yo creo que como más se aprende siempre es escuchando. Y el segundo, si es capaz de hacer un cóctel entre pasión y ciencia. Entonces, yo creo que yo creo que Ginés y Luis Felipe López Jurado juntos, lo pudiéramos hacer bueno, la verdad que los dos tienen mucha pasión, ¿no? Por cierto, Luis Felipe no iba a llamar, Alexis no iba a llamar. Lo iba a intentar, iba a intentarlo por medio del WhatsApp, pero bueno, ahí tenemos pendiente con él intentar de alguna manera que se incorpore. La verdad que desde aquí a mí me gustaría también aprovechar para hacer un homenaje a una persona que probablemente en otras circunstancias estaría aquí y de alguna manera está, y hoy estaba muy ilusionado con que se hiciera esto, ¿no? Y es eso, es una persona, es biólogo, y yo creo que unificó pasión y ciencia. Ese es el consejo que yo daría, pero mis compañeros seguro que dan otro. Ginés quiere... No, yo doy los consejos que me aplico a mí mismo para estas chicas, es decir, cuando sufras, que vas a sufrir mucho, si te vas por eso, sufre. Cuando tengas miedo, pasa miedo. Cuando estés hasta las narices, siéntete hasta las narices, es decir, como todo en esto, no rehuyas nunca nada, tira para adelante, pero siente las cosas, hay que sentirlas, porque hoy en día la gente normalmente tiende a quitarse del sufrimiento, y cuando a las cosas le dan miedo, tiende a ocultarse el miedo. Yo el otro día decía, por ejemplo, que la bendición más grande de mi vida a estas alturas, casi 64 años, es que de tanto usar el miedo lo gasté, me quedé sin miedo, es decir, se me gastó, no fue un proceso ni que yo quiera hacer, ni es que eso signifique que ahora sea valiente, ni que sea nada, no, pero no tengo miedo, se me gastó, pero es que no lo tengo porque se me gastó. Entonces gasten todo lo que tengan que gastar para llegar a lo que tengan. Y de todas maneras, Alexis, me vas a permitir hacer un homenaje, porque eso... vamos a ver, hubo un momento muy crítico en el parque donde se rompió toda la estructura que había de vigilancia y demás, que era una estructura estupenda que habíamos ido elaborando año tras año. Cogimos a un personaje, esa historia ya es vieja, pero habían cuatro compañeros que no eran funcionarios ni laborales, sino que llevaban años trabajando con nosotros, que eran contratados tipo estos viajes plan. Y como no pudieron castigarnos a nosotros, a esos compañeros, Care, Fernando, Claudio y Amaro,
los echaron a la puta calle, y trabajaban impecables, impecables. Quiero decir, esos son los héroes de esta película, o de verdad. Bueno, consejos, pues mira, yo me empapé, tuve la suerte también, tienes que tener esa pasión y luego también en la vida tienes que tener un poco de suerte en encontrarte personas como esta. Yo, cuando estaba estudiando en el instituto, tenía claro que quería hacer biología, pero de las personas con las que pude despertar fue con una de ellas, entre ellas Ginés, una charla que dio precisamente en los comienzos del parque, en 1986-87, pues dio una charla en el instituto en el que estaba y me abrió el mundo de chinismo. Yo había ido a La Graciosa, pero no conocía el resto de los islotes. Después terminé pues, yendo con la universidad, trabajando y dedicando mis últimos 20 años a este espacio, ¿no? Es pasión, pasión, pasión y también suerte. Suerte o no, si crees en las casualidades o en las causalidades de la gente que te vas encontrando en ese camino hacia la conciencia o hacia el despertar, ¿no? Entonces yo, si hay alguno despistado, si hay algún descarriado, he procurado esta semanita traer a estas personas que te van iluminando y te van llevando por el buen camino, espero. Yo diría que, contradiciendo lo que dijiste antes, Alexis, yo creo que no hay que agradecernos ningún sacrificio, ¿no? Realmente yo no he sentido nunca que haya hecho un sacrificio con este trabajo, es decir, creo que lo he hecho porque he querido, ¿no? Y si he tenido algún tipo de inconvenientes o de historias son porque he querido y bueno, y las tienes que asumir, ¿no? Es decir, yo creo que en todas estas cuestiones tú optas por una decisión personal y vas por ahí porque quieres y porque te gusta y lo disfrutas, porque si no lo disfrutaras no lo harías. Otra cosa es que luego ese disfrute que tienes te lleve a enfrentarte con personas o con situaciones que quizás no te habrían gustado, ¿no? Pero lo hemos hecho porque nos gustó y porque quisimos hacerlo, ¿no? Y porque lo disfrutamos. Y nos divertimos mucho. Bien. mucho. Nosotros deberíamos hacer como las bandas esas de rock que después de muchos años todos viejitos se vuelven a juntar y en nuestro caso en lugar de para repetir las mejores canciones pues sería para hacer alguna canción nueva, ¿no? Entonces Alexis, te toca reunirnos en La Graciosa, hacer posible no dormir en la escuela sino ya en una camita. Pero bueno, hasta en la escuela dormiríamos con en la escuela tampoco se dormía mal. No. Ojalá. No, ahora la verdad es que... gloriosos de algunos, pero... Sí, de hecho, no digo que ahora con todo este tema del corte del coronavirus, es un momento también para replantearse o para plantearse cómo iniciar el parque otra vez, ¿sabes? Es decir, a sacar ahora ya este condenado que tiene que salir ya de una vez, y ya con aclararnos si va a ser un centro, es que ya ni es centro turístico, porque los centros turísticos los van a tener cerrados, ¿sabes? Así que es un problema. Yo ahora personalmente me estoy planteando cómo recuperar actividades agrícolas que sean sanas para que sean compatibles con la naturaleza, ¿me entiendes? Es decir, cómo recuperar, es una cosa que estoy obsesionado con Lanzarote, ¿no? Es decir, cómo recuperar el máximo posible de aguas de lluvia. Tengo la sensación que la gente está en la inopia, ¿sabes? Es decir, lo he comentado estos días, es decir, tendríamos que estar preparando ya sequías a lo largo de todas las carreteras de Lanzarote para recuperar el máximo de agua posible. En La Graciosa, pues en su momento estaban prohibidos los aljibes y esas cosas, pero eran otros momentos. A lo mejor, como decía Walter con la atracción de piedra, a lo mejor es el momento de permitir las aljibes necesarias para recoger el agua necesaria y poder tener una agricultura ecológica, moderna, potente. De la misma manera, el sector pesquero está más reconducido gracias a la reserva, y ver cómo nos montamos lo del turismo, ¿sabes? Es decir, porque algo hará falta. Y ya te digo, a veces no es tanto el número, pero que el tema del coronavirus es como cuando a alguien le da un infarto, ¿sabes? Es decir, yo tengo un montón de colegas que les han dado un infarto y están ahora como flores,
Algunos otros pobres se quedaron, ¿sabes? Pero los que salieron para adelante están infinitamente mejor que antes del infarto, ¿no? Y yo eso me lo pongo un poco como reflexión con esto, y ya me estoy alargando por una despedida. Adiós, muchachos, compañeros de la vida, qué guapitos están, coño. No dice que estábamos viejos, ¿en qué quedamos? Bueno, viejos pero ilusionados. Viejos nada. No, es alucinante. Hay un montón de gente joven ahora preparadísima. En aquella época eran 4 pelagatos los que habían. Estábamos empezando a estudiar y, como dije antes, dispuestos a volcarse en estas cosas, muy pocos. Ustedes y pocos más. Hoy en día hay un mogollón de pibes y pibas magníficos, que los conozco, magníficos, ¿sabes? Que si les damos cancha para que... En realidad son ellos los que tienen que tomar la pista. Ni nosotros ni nadie les tiene ni que darle consejos, pero tienen que dar un paso al frente y ya. Tienen que dar un condenado paso al frente, ¿sabes? Porque por primera vez están preparados. Por primera vez están preparados, ¿sabes? Es decir... Yo no tenía ni puta idea, lo recuerdo un montón de veces. Walter, ¿tú te acuerdas? Pues Javier, no tenía ni puta idea, no sabía ni lo que era una ley. La única ley que me preocupaba era si me cogían fumando canutos, ¿sabes? Es decir, ni idea de nada, y así todo. ¿Qué costó? ¿Qué me costó aprender? ¿Qué me costó aprender si había salido de la escuela con 13 años, con 14 años? Ya me aprendí planes insulares, planeamiento de esto, lo otro, me iba a las radios y hablaba que parecía un abogado, arquitecto. Pues coño, esta gente que ya sabe, joder, lo tienen bastante fácil, ¿sabes? Es decir, pero veremos, el mundo es de ellos. Uno ya está aquí evacuando la mente a otros sitios, ¿sabes? Es decir, el mundo es de ellos. Bueno, pues nada, pues podríamos estar más tiempo, pero bueno. Lo dicho, muchas gracias Inés, Emma, Javier, Walter, y bueno. Nos veremos dentro de poco, espero, por las graciosas, Inés, espero que no nos arribas por ahí y nada, y fuerza para continuar con esto, con esta lucha y bueno, el resto de las personas que nos están escuchando durante esta primera charla un poco accidentada, espero que disfruten las demás y eso, muchas gracias a todos, ¿vale? Adiós. Gracias a ti. Gracias a todos. Adiós, venga, nos vemos. Cuidado accidentado, que estás al borde del riesgo, ¿eh? A ver si das un paso para atrás. Exactamente. Venga, adiós a todos y gracias a todas las personas que nos están escuchando. Venga, adiós. A ver.